Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Faciojera, soy David Calpa y aquí hablamos de libros de terror. Y en esta ocasión también lo vamos a hacer, pero adentrándonos en ese tipo de libros que en realidad son bastante suaves, o al menos que uno lo puede leer sin que tenga la sensación de que no va a poder dejar de dormir esta noche, o sí, vete tú a saber, pero que acostumbrados a lecturas muchísimo más intensas, pues son libros perfectos para iniciarse dentro de estos mundos. Son libros que se pueden recomendar a personas que no están acostumbradas a leer género y en definitiva este vídeo va un poco dedicado a todas esas personas que les gustaría adentrarse y conocer alguna historia de terror pero que tampoco querían pasarlo extremadamente mal. La idea de este vídeo, el por qué voy a crear un vídeo dedicado a libros de terror que son muchísimo más suaves de lo habitual, viene después de haber visto un vídeo de Raquel, de la pecera Raquel, una de las booktubers más comprometidas con la comunidad, que está siempre echándole la mano a todo el mundo, está siempre dispuesta a visualizar el resto de las cuentas, a colaborar con todo aquel que se lo pida. En definitiva, es una persona muy inteligente, salvo que tiene un problemita y es que no lee terror, no puede con él, se asusta, lo pasa fatal cuando se enfrenta a una de estas historias. Y me resultó curioso ver su vídeo especial de Halloween, en donde ella intentaba mostrar para todos sus seguidores, que tienen muchísimos seguidores, intentando mostrarle propuestas para que pudiera disfrutar un poco del género, pero que como le cuesta mucho leer terror, como no disfruta del género, como es algo que siempre lo ha rechazado, puesto que realmente no le gusta, pues ella mostró muchos libros que son absolutamente deliciosos, muy recomendables, algunos de los grandes clásicos que todos conocemos, pero me dio la sensación de que la mayor parte de las propuestas pues eran conocidas más o menos por todo, y me dio la sensación de que explorando un poquito el género podrías descubrir historias que para ella son recomendables, para ella y para cualquier persona que quiera empezar a coquetear con el género sin meterse de lleno a ver las cosas tan increíblemente divertidas que solemos leer nosotros en todo este tipo de libros. Así que este vídeo va a estar dedicado a eso. Son 10 libros relativamente contemporáneos, no son muy antiguos ninguno de ellos. Todos de ellos están englobados dentro del género del terror y espero que tanto ella como cualquiera que quiera iniciarse dentro del género, pues aquí la tenga para que lo disfrute. Así que vamos allá. Unas aclaraciones antes de comenzar el vídeo, recordarles a todo el mundo que el terror es una sensación muy subjetiva, muy personal. Cada uno de nosotros puede tener unos umbrales del terror que son absolutamente diferentes. Estoy seguro que yo, después de haber leído lo que he leído, pues para asustarme, para aterrarme realmente, pues necesito cosas muy intensas, muy específicas. Y hay personas que se pueden asustar con cualquier cosita pues que no están acostumbradas a leer. Así que esto siempre es muy subjetivo, aunque yo considero que todas las historias que vamos a mostrar en este vídeo pues son realmente tolerables, aunque dependen mucho de la sugestión de cada uno de nosotros. Otro de los conceptos que hay que aclarar es que el terror, todos estos libros son del terror, aunque muchos dirán que no dan miedo. Y esto realmente nos lleva a lo que acabamos de nombrar. El terror es muy subjetivo y están englobados dentro del terror, puesto que es esa sensación subjetiva que tiene cada uno en el que independientemente de que lo que tenga enfrente sea real o no, a esa persona le puede producir miedo. Siempre pongo como ejemplo, como una de las mejores formas de entender lo que es el terror, la idea de intentar abrir una puerta donde tú detrás de ella vas escuchando unos bullidos o el rasgueo de la madera y tú vas haciéndote la idea de que lo que te vas a encontrar detrás de esa puerta pues puede ser algo terrible, terrible, algo que sea realmente espantoso y a lo mejor cuando tú lo abres pues simplemente te vas a encontrar por un cachorrito de caniche que está ahí acariciando la puerta intentando entrar para comer. Sin embargo, todas las sensaciones que a ti te ha generado ese momento previo a abrir la puerta es lo que se denomina terror, con lo cual es una situación muy personal, una sensación que depende muchísimo de tu capacidad de sugestión a la hora de realizar determinadas lecturas, con lo cual todas estas historias están englobadas dentro de ese género, puesto que realmente si eres capaz de meterte dentro de ellas, pues puedes pasarlo mal, aunque dentro de lo que cabe pues son historias llevaderas de leer. Y ya por último, antes de empezar a descubrir todas estas propuestas, le recomendaré a Raquel y a todos aquellos que se quieran iniciar un poquito dentro de estos mundos a descubrir a Stephen King en uno de sus últimos libros que me ha parecido absolutamente maravilloso, que es el de Billy Summer. Tengo vídeo al respecto, con lo cual no vamos a hablar demasiado de él, pero que en este libro en concreto no hay absolutamente nada de terror ni hay nada de horror, pero lo que les puede suponer una manera perfecta de descubrir la manera que tiene Stephen King de escribir, la delicadeza que tiene con todos sus personajes y en definitiva creo que es uno de los libros que más me ha gustado este año y siempre que me recomiendan que quieren iniciarse en el terror, descubrir un poquito a Stephen King y demás, pues yo les recomiendo libros de este estilo. Este es maravilloso, ya le digo, es un thriller, no tiene absolutamente nada de terror en su historia, pero
es muy recomendable, así que le vamos a dejar esta historia de Stephen King para que se adentren un poco a conocer a este maestro y ya después ya vendrían las cosas más divertidas para leer. Vamos allá con estas 10 propuestas de terror que creo que les puede servir a cualquiera para iniciarse en el género. Muchas de ellas se podrían considerar directamente thriller, pero tienen ese componente oscuro que puede hacer adictivo a cualquiera de nosotros que nos gusta pues, más el género más oscurito. La primera de ellas es El Jardín de las Mariposas de Dot Hutchinson, que es una historia de psycho killer. Vamos a acordarnos un poquito del Silencio de los Corderos y Aníbal Lecter. En este caso también tenemos a un psicópata asesino, es un psicópata coleccionista que tiene una manera bastante peculiar de interactuar con sus víctimas, puesto que él es un amante, como dice el título, de las mariposas, con lo cual él quiere tener una colección de mariposas en su jardín. Tiene una especie de finca enorme donde va teniendo una muestra de sus mariposas, pero claro, en este caso, este concepto, esas mariposas pues no dejan de ser personas humanas y no dejan de ser mujeres en su general, a las cuales suele tatuar en sus espaldas las alas como si fueran unas mariposas para aumentar su colección. Todo esto lo conoceremos a través de una de las supervivientes de esta finca que está siendo investigada por la policía, puesto que por fin han conseguido dar con el paradero de este sitio tan tenebroso, y empezaremos a oír todas las declaraciones de esta superviviente y a empezar a dudar si lo que está contando es cierto o no es cierto, por qué ha sido liberada y todo este tipo de historias. La verdad que es bastante entretenida. A mí realmente no terminó de gustarme demasiado por ciertas cosas que no vienen a cuento ahora y que no vamos a estar explicándolas, pero es una manera perfecta de descubrir una historia de un asesino en serie súper carismático, que la verdad que se lo recomiendo si le gusta este tipo de historia, y la verdad que se lee bastante rápido y vale mucho la pena. Es El Jardín de las Mariposas de Dot Hutchinson. La segunda de las propuestas que quiero hacer en realidad es una propuesta doble, aunque podría ser pues, quíntuple y 10 libros perfectamente, de autoras latinoamericanas que están empezando a asomar la cabecita. Ya llevan un par de años aquí con nosotros mostrándonos una faceta de mostrar el terror que poco tiene que ver con la presencia de criaturas del más allá, con fantasmas, con espectros, demonios, vampiros o cualquier tipo de historia que se te ocurra, pero sin embargo que resultan mucho más aterradoras por lo cercano, por lo real, por lo violento de su propuesta y porque realmente tienes la sensación de que eso está ocurriendo cada día y estremeces tan solo de pensarlo. Por supuesto que Mariana Enríquez tenía la cabeza, aunque en este caso sí explora bastante más el horror. En este caso, en el terror, nos quedamos con María Fernanda Ampuero y con Mónica Ojeda, que en estas narraciones, en estos cuentos cortos, fíjense que en un cuento como este pueden haber 7, 8 o incluso 10 relatos de a lo mejor 4 o 5 páginas cada uno. Pues en esos relatos nos va a mostrar una sociedad que está bastante podrida, en donde generalmente las mujeres se suelen mostrar indefensas en un mundo en el que les tienen todo en contra, que ya de por sí es algo bastante aterrador, pero en este caso encima pues se tienen que enfrentar a situaciones incómodas, muy inquietantes, y sobre todo cuando eres capaz de conectar con los personajes de esa historia, que están tan bien narradas que es imposible desligarte de lo que están viviendo, pues te vas a ver sumergido en ciertas situaciones que realmente estremecen y que además se notan como muy muy reales. Muchos discutirán si esto es o no es terror. Realmente yo sí lo considero un relato como el que origina esta antología, el de Pelea de Gallos, por ejemplo. Nos presenta una situación que a mí me estremece muchísimo, sobre todo cuando vas viendo ese atraco, esa situación donde sabes que tu vida está en todo momento pendiente de un instante, simplemente de ese momento en el que todo se vaya de carajo, simplemente por respirar más de lo debido. Es terrible. Se lo recomiendo muchísimo a todas aquellas personas que quieran descubrir esta nueva narrativa, tanto a Mónica Ojeda como a María Fernanda Ampuero. Yo la verdad que prefiero mucho más a María Fernanda. Y bueno, en principio es una nueva narrativa que está por ahí pegando fuerte y es muy muy recomendable. En España también hay escritoras que están haciendo unas propuestas absolutamente deliciosas y que están inmersas dentro de todo este género del terror cotidiano, del terror social, aunque restándole todo ese aroma de crítica social, puesto que, bueno, sí, son críticas sociales, pero no en el aspecto en el que nos encontrábamos tanto con María Fernanda Ampuero como con Mónica Ojeda. En este caso vamos a recomendar a Nieves Mories con este Agujero de Sol. Nieves Mories es una de las escritoras más transgresoras que tenemos en estos momentos, puesto que no tiene ningún tipo de reparo a mostrar la violencia explícita en sus obras, pero en el caso de Nieves Mories las denuncias van sobre todo para denunciar la situación de cómo se encuentran las mujeres en este país, aunque en este caso en concreto critican muchísimo más a las clases sociales, a la desigualdad económica
y en definitiva a que el sistema está bastante podrido. Ella en concreto lo muestra con un humor muy negro, muy sarcástico, muy violento. Este libro no es para todos los públicos, sobre todo cuando lees el primero de los capítulos y vas viendo cómo se encuentran una escena de un crimen bastante grotesca, pero que la narradora se lo está tomando un poco a cachondeo porque ha sido ella la que ha realizado todo lo que se ve en esa descripción de los pasajes. Es fantástica, la verdad que es una de las escritoras que a mí más me fascina ahora mismo. Es un terror llevadero, aunque sabiendo que te vamos a meter dentro de un terror mucho más visceral, lleno de tripas, lleno de momentos macabros, pero con una crítica social bastante ácida y que es muy recomendable. Nieves Moria es una de las joyitas que tenemos aquí en España, la verdad que es totalmente un descubrimiento si no lo han hecho y pues se lo recomiendo muchísimo. David Piener nos adentra dentro de su novela En el ritual, de su debut literario, pues nos empieza a descubrir a todos los lectores y en general a todo el público en general, pues nos empieza a descubrir lo que sería lo que se denomina el folk horror, ese tipo de historias en donde nos adentramos dentro de comunidades aisladas, en pueblos muy rurales, donde se adoran o se tienen ciertas costumbres paganas que son absolutamente desconocidas para todo aquel que viva plácidamente en una ciudad y que se adentre en unas costumbres que son radicalmente opuestas a las que uno conoce. Ese tipo de historias arrastra de por sí una de las definiciones que más tanto le gustaba a Lovecraft, que el miedo más profundo es el miedo a lo desconocido. Y aquí realmente pues se juega mucho con eso, sin mostrar absolutamente nada, sin que lo que tú estás leyendo te lleve directamente a encontrarte con criaturas extrañas ni con seres un poco del inframundo. Las sensaciones que te va proporcionando novelas como esta de David Piener es la de que estás en donde no tendrías que estar. La sensación de que cada uno de los vecinos de esta comunidad, de que toda la gente por la que te vas cruzando, pues sabe muchas más cosas que las que tú sabes y que en ningún momento te puedes ir fiando de los que te están contando, puesto que si aquí hay algo que me huele mal y quiero salir de aquí, sea como sea, y a pesar de que no lo puedo hacer. Realmente desde el minuto uno, cuando tú vas leyendo esta historia, sabes perfectamente, o a lo mejor ya lo sabes porque te vas a adentrar dentro de una novela donde están esas máscaras así tan incómodas. Sabes que ni los niños te puedes fiar de ellos, que allí hay algo que huele raro y la verdad que es fantástica. Ya les digo, esta novela es la inspiradora para la película, o la película de Wicker Man está basada en esta novela, para que se hagan una idea, uno de los grandes clásicos de terror de los años 70. Pero historias como la de Midsommar, que salió hace poquito, pues tienen totalmente las patitas impresas dentro de lo que sería esta historia. Así que es absolutamente recomendable. Da mucho yuyu y la verdad que merece la pena adentrarse dentro de lo que denominamos el folk horror con historias tan fascinantes como las del ritual. Paul Tremblay está muy bien posicionado dentro de las listas de los posibles sucesores, como si quisiéramos cargarnos ya a Stephen King. Siempre se está hablando un poco de qué va a pasar cuando se nos muera el maestro, quién va a quedarse un poco con el trono del terror en el parámetro literario, lo cual es muy absurdo. Yo creo que lo mejor que puede pasar cuando se muera Stephen King, que ojalá sea dentro de 30 años, lo mejor que pueda pasar es que no haya un autor que englobe toda la literatura, sino que haya muchísimas más propuestas. Pero bueno, quitando eso, el que se nombra muchísimo como posible sucesor dentro del trono es a Paul Tremblay, el que nos narró esa propuesta fascinante de Una cabeza llena de fantasmas, que es realmente muy recomendable, no para los que no hayan leído demasiado terror, pero que una de sus últimas propuestas es esta, La cabaña del fin del mundo, que a mí me ha resultado fascinante, me ha encantado esta historia. Es una historia bastante sencilla de una pareja de homosexuales que van con su hija a pasar un verano idílico dentro de una cabaña aislada, o en este caso una cabaña que ellos le llaman, bueno, lo del fin del mundo tiene su razón dentro de la historia, pero vamos, que ellos se van directamente a una cabaña a pasarlo próximamente, a pescar truchas y estar ahí súper tranquilos, hasta que en un momento dado, aislados del mundo, sin prácticamente ninguna manera de comunicarse con el exterior, pues aparecen 4 personas que se adentran, que les dicen que por favor les dejen pasar dentro de la cabaña, que tienen un mensaje que enviarles. Esta historia a mí realmente me produjo bastante yuyu, sobre todo por lo que está narrando y porque está contada desde el punto de vista de cada uno de los partícipes de esta historia y realmente te crees que lo que está pasando es real, ya que cada uno de ellos tiene sus motivos para actuar como actúan en la historia. A mí me ha encantado esta historia, no sé por qué la comunidad no ha disfrutado tanto como lo he hecho yo, y es una propuesta que te deja muchísimas cuestiones, te deja algún que otro dilema ético, puesto que
los acontecimientos que van ocurriendo pues hacen que se te genere a ti todo ese tipo de conflictos que a mí me parecen fascinantes. Es muy, muy recomendable. Yo creo que posiblemente va a estar dentro de lo mejor que yo he leído este año. No, no lo sé todavía, pero la verdad que se lo recomiendo. La caña del fin del mundo a todo el mundo y sobre todo a la gente que quiere adentrarse dentro de este género. No quise que sacar grandes clásicos de la literatura de terror, puesto que creo que Raquel los ha leído la mayor parte de ellos. Frankenstein es una novela perfecta para iniciarse dentro de estos mundos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde es una de mis favoritas, la verdad que me fascina esa historia, que hay que ponerse en la idea de no saber exactamente su desenlace y disfrutar directamente de lo que nos narra. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde también es una propuesta perfecta para iniciarse, la verdad que es muy, muy, muy deliciosa, sobre todo como está escrita. Pero le voy a proponer a Raquel y a todo aquel que se precie Aura de Carlos Fuentes, que aunque no sea un clásico del siglo XVIII, sí está considerada ya como una de esas grandes historias que todos tendríamos que leer. Aquí simplemente nos vamos a encontrar la historia de un escritor que acepta un encargo de escribir la biografía vamos a poner, de un personaje que vive dentro de una casa un poco oscura, tétrica, llena de todos los componentes de la literatura gótica que tanto nos gustan. Y cuando entra allí, el hombre pues no está muy dispuesto a colaborar viendo el panorama que tiene alrededor. Sin embargo, aparece el personaje este de Aura, una chica deliciosa, una chica que nada más verla el tío queda totalmente fascinado por ella y decide, pues bueno, ya que estoy aquí voy a escribir esta biografía y quiero conocer mucho más de cerca a este personaje. Realmente es deliciosa, no es una historia que nos vaya a dar cierto miedo, pero sí tiene todos esos componentes góticos que a cualquier amante del género pues le va a descubrir y que yo después de leerla, siempre lo cuento porque la verdad que fue así, simplemente una vez terminado este libro, que son pues nada, 60, 70 páginas, no es nada del otro mundo, pues tuve que releerlo una segunda vez, una tercera, y estoy dispuesto a releerlo ahora en estos momentos porque la verdad que la historia es maravillosa. Poca cosa más se puede añadir dentro de este gran clásico de la literatura de terror, sobre todo dentro de este género gótico, más que están tardando en leerlo. Aura de Carlos Fuentes. Este que toca ahora estaba dudando si mostrárselo o no a cualquiera que quiera descubrir este género, puesto que en ciertos pasajes sí puede resultar realmente aterrador, aunque la autora no lo preste como tal. Lo que consigue Anna Starobinets en una edad difícil y en cualquiera de sus narraciones es generar una inquietud que se va en aumento conforme tú vas leyendo la historia, a pesar de que lo que te está contando no tiene visos de contarte nada sobrenatural ni nada que te pueda resultar a simple vista algo siniestro, algo que realmente a ti te produjera ese terror de inicio. Sin embargo, conforme te vas adentrando en esas historias, pues las sensaciones de inquietud van en aumento. Estamos hablando de historias tan sencillas como un niño que piensa que si deja de cumplir cada uno de sus rituales que va tomando, es un niño con ciertos problemas mentales que a lo mejor no quiere tocar las rayitas del suelo de las baldosas porque tiene la sensación de que si las toca puede pasar algo malo, pues vas viendo tú como todo ese tipo de rituales que va teniendo el niño de repente son más ciertos de lo que uno puede esperar. Pues de ese estilo son las historias. Son historias muy sencillitas. A mí la primera, por ejemplo, me fascina muchísimo porque es un niño que solamente se dedica a comer cosas dulces y lo ves tú encerrado a lo mejor debajo de la escalera pues comiendo cucharadas y cucharadas de azúcar. No tiene nada de terrorífico lo que les estoy describiendo, salvo cuando estás leyendo la historia y vas viendo cómo ese ambiente malsano que crea Anna Starobinets en sus historias pues convierte sus narraciones en algo realmente inquietantes. La verdad que es muy recomendable. Anna Starobinets es una de esas joyitas que venidas un poco del este de Europa que todo el mundo estamos aplaudiendo con sus nuevas propuestas y deseando que nos presente algo nuevo para empezar a ver hacia dónde se dirige. Anna Starobinets es un auténtico descubrimiento. King Greenhalgh nos presenta en Baxter la historia, bueno, una historia bastante curiosa porque nos vamos a encontrar como protagonista o como narrador de la misma a un perro que tiene muy mala leche. Y eso la verdad que hace que ya de por sí la historia sea bastante entretenida, puesto que estamos viendo una serie de momentos en la vida de este perro en donde nos estamos dando cuenta de que no es un perro a los que a uno le apetecería acariciar, puesto que él está dispuesto en todo momento a realizar lo que tenga que realizar para encontrarse más a gusto con la vida de perruna que tiene.
Si al mismo tiempo el perro se termina por unirse con una persona que tiene exactamente los mismos valores, la misma manera de enfocar la vida que la que tiene él, es decir, absolutamente ningún tipo de empatía hacia los demás y simplemente disfrutar de los propósitos que tienen sin importar lo que pueda pasar, pues nos encontramos con una historia que nos habla muchísimo de lo que sería la psicopatía o cómo esas personas que son incapaces de vivir en sociedad pueden resultar realmente peligrosas. Una novela bastante pequeñita, se lee en un ratito, es divertida, muy divertida, con algunos que otros pasajes que realmente te llegan a estremecer, puesto que el autor ha tenido la delicadeza o la sabiduría de no poner filtro a la hora de contar lo que quiere contar y en algún momento puede hacerte apartar la mirada de las letras, puesto que la verdad que hay ciertos pasajes que a lo mejor estremecen. No es que te vaya a dar miedo, no es un libro que te pueda dar miedo, pero sí lo que te cuenta, cuando te haces a la idea de lo que estás leyendo, pues puede ser muy inquietante. Baxter es una propuesta bastante interesante porque la verdad que se lee en un ratito porque es muy divertida y además invita un poco a indagar en la psicología de los personajes. Ya puestos a adentrarnos en la psicología y vamos a subir un poquito el listón de la inquietud y de presentarnos a un personaje realmente inquietante y estremecedor, nos iremos a descubrir la narrativa de Joyce Carol Oates con este zombie que de entrada vamos a olvidarnos del concepto que tenemos de zombie nosotros, este muerto viviente que viene desde las tumbas a comer carne humana. En ningún momento aparece algo por el estilo en esta novela. Simplemente lo que nos narran es la presencia o la idea de nuestro protagonista de conseguir crear un zombie, pero dentro de lo que para él resulta la persona ideal, puesto que nuestro protagonista es un psicópata asesino basado en hechos reales. Y la idea que tiene nuestro protagonista, puesto que está narrada en primera persona, es la de conseguir encerrar dentro de su cuarto su cuarto, dentro de un recinto apropiado para ello, la idea de encerrar a una persona que se someta por completo a todas las perversiones que él pueda tener en la cabeza, puesto que estamos hablando de un psicópata. Todo eso desde la narrativa de Joyce Carol Oates, que es una de las mejores escritoras que existen. No está especializada en el género, pero nos presenta historias como esta que son muy, muy estremecedoras. Pues convierten a esta historia en una de las más inquietantes que hemos podido leer en los últimos años, sin que realmente nos muestre nada del otro mundo. Pero claro, como lo narra en primera persona, en todo momento vamos viendo cómo este personaje va planificando sus ideas, cómo su cabeza está deteriorada desde el momento en el que decide realizar adelante todo este plan que tiene en la cabeza y cómo poco a poco pues, se va haciendo los preparativos para llevarlo a cabo. La verdad que es fascinante, es una novela muy, muy, muy recomendable para todos. Si tiene algún que otro pasaje, uno en concreto que te puede, bueno, tan solo viendo la cubierta pues te hace una idea de por dónde van los tiros, pero tiene algún pasaje así un poco inquietante, pero la verdad que es una de esas historias muy recomendables que puede leer cualquiera y que realmente merece la pena. La última de las propuestas que le traigo ya ha pasado por el canal, estoy seguro que ha pasado por algún que otro wrap-up, porque realmente ha sido uno de los libros que más me han maravillado durante todo este año, pero que considero que no es un libro puro de terror, aunque la historia que nos cuenta pues sí tiene unos momentos así un poco inquietantes que son auténticamente deliciosos. Si tuviera que regalarle a Raquel o a cualquiera que quiera entrarse en estos mundos una historia que la puede atrapar por completo, porque lo que va narrando no deja de ser adictivo y cada página que avanza, pues tú quieres saber un poquito más de lo que nos están contando hasta llegar a ese desenlace, a ese prodigioso desenlace, pues estamos hablando del Pantano de las Mariposas de Federico Axat, que es una de esas novelas que el boca a boca le ha favorecido muchísimo, puesto que realmente merece mucho la pena descubrirla. Aquí de entrada nos encontramos con un misterio, puesto que la madre del protagonista en el capítulo 1 desaparece de una manera muy extraña y a partir de ahí vamos a conocer a la vida de este pequeño niño que junto con dos amigos, un amigo de toda la vida y otro nuevo amigo que va a conocer al comienzo de la novela, pues van a generar esa sensación de amistad infantil, ese compadreo, esas imágenes que todos tenemos de nuestra infancia, de tener unos amigos que pensamos que van a ser para toda la vida. Está perfectamente narrado desde ese punto de vista. Muchas veces hablan de este libro comparándolo con la manera que tiene King de escribir y realmente es cierto, pero no del King que conocemos como creador de imágenes de terror, sino ese autor que es capaz de escribir con total naturalidad,
con mucha frescura lo que sería la amistad infantil, el crecimiento de los niños conforme van avanzando a lo largo de la novela, y todo eso lo vamos a encontrar aquí perfectamente narrado por Federico Axat, puesto que la amistad entre estos tres niños, a las cosas que se van a tener que enfrentar, que aunque no llegue a ser terror como tal, sí les produce a ellos ciertas inquietudes y miedos, y también, por supuesto, a ti como lector, pues todo eso está narrado de una manera tan deliciosa que es imposible parar de leerla. Realmente recomiendo muchísimo esta novela, la verdad que me pareció una historia fascinante y la verdad que la recomiendo muchísimo. No se fíen mucho de la extensión porque le es bastante gordito el libro con una letra muy pequeñita, pero es que es imposible ponerte a leer otra cosa cuando estás dentro de esta historia, que empiezas y quieres saber un poquito más, que tienes ese compadreo necesario con los personajes para que te importen todo lo que le pasa. Y claro, el misterio que se esconde en esta historia, los misterios que se esconden en esta historia, pues hacen que te llenen mucho el corazón de emociones y eso es muy, muy de agradecer. La recomiendo muchísimo, la verdad. El pantano de las mariposas de Federico Axat es una propuesta perfecta para adentrarse dentro de estos mundos y agradecérmelo cuando la terminen de leer. Bueno, estas son las 10 propuestas que he hecho. La verdad que me apetecía mucho realizar este vídeo. Primero para que Raquel vaya descubriendo estas propuestas que les puede interesar, sobre todo si el año que viene deciden repetir todo esto de crear un vídeo apropiado para la noche de Halloween. Pero sobre todo porque son muchos libros que a mí me han gustado muchísimo y que por alguna razón consideraba que no eran necesarios traerlos al canal, puesto que no están dentro de lo que sería el terror puro o dentro de los libros que solemos mostrar en esta colección de vídeos. La verdad que son propuestas que merecen muchísimo la atención y que yo las he disfrutado, pues prácticamente todas ellas las he disfrutado muchísimo, y por eso los traje aquí, porque creo que muchas más personas podrán descubrir estas historias y a lo mejor no se han hablado demasiado de ellas. Hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que les haya gustado mucho. Si es así, pues denle al botoncito ese y háganmelo saber, y si no es así, pues lo siento, ya intentaremos que les guste la siguiente de las propuestas. Como siempre, tienen ahí los comentarios para hablar acerca de todos estos libros o de otro tipo de propuestas que ustedes consideren que son perfectas para recomendar a alguien que no lea terror, y pocas cosas más. Compartan el vídeo si les apetece. La verdad que es muy de agradecer que sigan estando aquí conmigo, aumentando esta pasión que tenemos por la literatura de género, y les voy a dar un abrazo a todos, un besazo muy fuerte a quien quiera que le dé besicos, y les emplazo hasta el siguiente de los vídeos que bueno, ya se están acercando estas fechas tan poderosas para empezar a hacer cositas especiales que la verdad que tengo muchas ganas de traer por aquí. Un abrazo a todos y hasta el siguiente de los vídeos.